tarde, amable audiencia. Un gusto como cada semana poder compartir con ustedes la relevancia de lo que sucede en nuestro estado. Es un gusto compartir con mis compañeros e invitados especiales esta tarde de análisis en el tema que está de moda, el tema político. Y comenzamos con las damas. Un gusto y bienvenida Isabel Juárez, compañera, hermana, amiga desde los inicios de Imagen. Un gusto compartir esta tarde contigo. Nuestro invitado y analista especial, el maestro Sirio, un gusto tenerlo. Muchas nuevamente. Gracias, Manuel. Y hermano, compañero también desde algún tiempo, Eduardo Fernández, politólogo y analista también. Muchas Bienvenido. Gracias. Es un gusto tenerlos con nuestro tema ya de relevancia. Hoy quedamos de hablar acerca de las encuestas y los análisis de opinión, sobre todo para que nuestra audiencia sepa para qué sirven, qué provecho le podemos sacar, cómo debemos verlos, cuáles son los adecuados, en qué podemos sustentar estos análisis, estas cuentas que de pronto se vuelven en algunas ocasiones pues tendencia, sobre todo por la expectativa que generan. Y comenzamos con las damas. Isabel, para que nos des tu perspectiva de a través de los medios, ¿qué tan importante es darle seguimiento a estos números que nos van posicionando de acuerdo a la preferencia del electorado? Pues yo creo que primero tenemos que saber para qué sirve una encuesta, ¿no? ¿Quién la realiza esta encuesta? Precisamente pues para conocer la tendencia de los votantes, o en este caso el electorado, hacia un partido, hacia una coalición, hacia un candidato o candidata, dependiendo el sistema y a dónde se están realizando este tipo de encuestas. Precisamente sabemos que es un sondeo a la ciudadanía, pues para conocer su punto de vista, ¿no? Cuál es la tendencia a votar el 6 de junio y darle el voto de confianza a los candidatos. Y obviamente pues los medios de comunicación jugamos un papel importante, ya que tenemos que darle precisamente este seguimiento, ver quiénes son las casas encuestadoras que realmente tengan un dato o un resultado de este mismo sondeo que realmente sean verídicos, ¿no? Que no vayan tendenciosos a un solo partido o a un sola candidata. Entonces sí tendríamos que ver cuáles son estas casas encuestadoras, quiénes son las que van a estar evaluando estas encuestas, ¿no? O estos sondeos, para que la misma ciudadanía pues tenga esta confianza. Maestro Sirio, ¿son confiables las encuestas? Bueno, no había que entrar de sopetón, así de si son confiables o no. Creo que lo que dice Isabel es importante de atender en principio, pero se requiere más precisión en términos, incluso primero de saber, bueno, qué es una encuesta, ¿no? ¿Qué es una encuesta? Y bueno, nuestra formación y un poco por el papel que nosotros hemos estado, digamos, jugando en estos programas que nos has invitado, Manuel, y desde luego, contando aquí con un amigo como Lalo, que conoce de esto, había que precisarlo. O sea, una encuesta es un instrumento científico. Claro. Es un instrumento científico que dentro de la metodología cuantitativa lo que busca es medir a la sociedad. Es decir, poder ver con números, ¿sí?, qué es lo que está ocurriendo en la sociedad, y en un momento dado, con encuestas específicas como estas, de tipo electoral y más de manera más precisa, que buscan identificar cómo está la preferencia electoral, ¿sí? Ponerlo eso en números no es muy sencillo. Entonces, metodológicamente hablando, científicamente hablando, las encuestas son confiables, para retomar un poco la pregunta, Manuel, en la medida de que tengan pulcritud en su diseño. Aquí incluso pues hasta con nuestros alumnos en la universidad, seguramente Lalo e Isabel lo puedan recordar, son más cercanos generacionalmente a la época de ser estudiantes, de cómo muchas veces los estudiantes dicen, es que me dejaron hacer unas encuestas, tengo que aplicar unas encuestas en tal lado. Y entonces ahí está el profesor Claudio Sirio diciéndoles, bueno, no, van a aplicar cuestionarios, están haciendo una encuesta, pero van a aplicar cuestionarios.
Entonces, es importante entender primero qué son encuestas. Es una herramienta científica que pretende medir a la sociedad y de esa manera poder decir qué es lo que pueda estar pensando la sociedad en ese momento. Y para ello, lo más elemental de esto, no corrigiendo a Isabel, sino precisando, es que las encuestas no son un sondeo. Las encuestas tienen una precisión científica en la medida, fundamentalmente, Manuel, Isabel, amigos que nos escuchan, en la medida en que uno puede identificar con precisión una muestra del universo que quiere uno encuestar. Digamos que yo podría dejar el primer comentario hasta aquí en la idea de qué puede ser una encuesta, porque su carácter científico está precisamente en eso, de que si yo logro identificar metodológicamente cierto número de cuestionarios a aplicar a cierta cantidad específica de habitantes en una circunscripción específica, eso me va a dar la confiabilidad de la encuesta. Y la confiabilidad de la encuesta, metodológicamente hablando, siempre anda en el 94-95% de confianza. Es decir, que no todas las encuestas, que no hay una sola encuesta que sea confiable del todo, del 100%. Tiene un margen de error, se le llama. Entonces, en esta, digamos, bajo esta idea, lo único que me restaría decir, digamos, un poco para tener ese sentido pedagógico con la gente que nos pudiera escuchar, es que las encuestas de tipo preelectoral lo que quieren medir es qué está pensando la gente en ese momento con respecto a los candidatos que están en campaña. Y por eso yo los invito incluso en ese sentido a digamos, hacerse un poco de este conocimiento. Por eso, por ejemplo, hay preguntas que se establecen en un cuestionario que son universalmente válidas. Y si usted no encuentra esas preguntas en ese cuestionario, entonces yo lo que diría es, empiece a dudar de la encuesta y de la encuestadora. Por ejemplo, está totalmente probado que la pregunta que se tiene que formular para saber las preferencias electorales es la siguiente, así. Si el día de hoy fueran las elecciones, ¿por qué partido o por qué candidato votaría? Si una encuestadora va a formular, para saber por quién va a votar, va a formular de manera distinta a esto, entonces ya hay que empezar a parar las orejas así y decir, a ver, aquí hay algo raro. Pero hay fórmulas totalmente probadas. Hay preguntas filtro, o sea, no llegas y les preguntas inmediatamente por quién va a votar. Claro. Entonces, yo siento que es importante que la gente que nos escucha, Manuel, Lalo, que conoce de esto, desde luego, desde el ámbito también académico, que Isabel, que lo sabe desde el ámbito periodístico, ilustremos a la gente que nos escucha para que en el juego, o en lo que María de las Heras llamó desde el 99, el uso y el abuso de las encuestas, no se deje engañar. ¿Cómo podemos comenzar a determinar cuáles son las herramientas adecuadas, Lalo, para poder confiar en una encuesta? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos comenta el maestro Sirio. Y porque pues ahora es muy común, te llaman por teléfono, ¿no? A tu computadora llega, por páginas de plataformas de redes sociales. ¿Qué opinas acerca de determinado partido o determinado candidato? Claro, en ese sentido, y en primer término, reforzar lo que el maestro Claudio Sirio comenta, una encuesta es un estudio científico. Entonces, yo creo que lo que se debe tomar en cuenta precisamente para determinar la confiabilidad es la vitrina metodológica, que básicamente es lo que ya nos explicó Claudio Sirio hasta este punto. Y en ese sentido, tú hablas de distintos tipos de encuestas que nos hacen. Hasta científicamente, la que tiene mejor fiabilidad es el cara a cara, ¿no? Que es cuando precisamente, como comenta el maestro Claudio, se aplican los cuestionarios cara a cara
y esto permite tener ciertas ventajas sobre las encuestas telefónicas que hoy en su mayoría son por robot y que tienen muchas deficiencias porque en gran medida la gente suele no contestarlas en cuanto levanta la bocina o en cuanto pues contesta su teléfono móvil. Ahora, en las redes sociales creo que sí, esa valdría bien la pena comentarlo. Metodológicamente confiables no son. Imagínate que tienes una estructura digital de más o menos 5,000 contactos en Facebook y a todos los pones a contestar la encuesta, insisto, en ánimos del proceso electoral hacia cierto lugar, ¿no? Entonces, definitivamente la vitrina metodológica es inexistente en ese tipo de encuestas. Entonces yo creo que lo que se tiene que tomar en cuenta en determinado momento sí es en parte el nombre de la casa encuestadora que está realizando estos estudios de opinión, pero también revisar minuciosamente lo que dice Claudio Sirio. Para quien sabe de encuestas, precisamente la formulación de las preguntas y el evitar sesgos va a ocasionar que la confiabilidad de la encuesta sea más alta, y como dice él, hay casas encuestadoras que manejan márgenes de error de más o menos 3 puntos, más o menos 5, incluso hasta científicamente ninguna encuesta puede tener el 100%, ya lo decía. Entonces yo creo que hay que ser muy cuidadosos al momento de consumir las encuestas, sobre todo en cuanto a las letras pequeñas, porque muchas veces es ahí donde vemos el número de personas a las que les fue aplicadas, y eso también habría que tenerlo mucho en cuenta. También me parece que el tiempo en el que fueron levantados estos estudios son fundamentales para entenderlo. ¿Por qué? Claudio Sirio decía algo bien importante y que es bien cierto también. Las encuestas nos sirven para tratar de entender, ojo, qué está pensando y tal vez sintiendo la gente en ese momento. Podríamos decir que es una fotografía que se toma en este mismo instante y que si volviéramos a tomar otra fotografía no sería igual. Entonces me parece que coyunturalmente estas encuestas pues sí tienen hasta cierto punto un grado de fiabilidad alto, pero también hoy podemos pensar de una forma, como mañana podemos pensar y sentir de otra. Entonces, bien valdría la pena hacer un seguimiento, un poll of polls, como se llama, una encuesta de las encuestas, para ir más o menos determinando cuáles sí son fiables y cuáles no. Pero también hay algo que científicamente está probado, y es que muchas veces la gente considera las encuestas fiables cuando comparten su punto de vista, aunque no necesariamente metodológicamente estén bien construidas. Entonces, esto nos da para entender la complejidad de la sociedad en un proceso tan importante como el que vamos a vivir. Y me parece que en términos también de estrategia electoral, desde hace ya algunos años hemos hecho, como dice Claudio Sirio, parafraseando, el uso y abuso de las encuestas, o lo que hoy podríamos denominar la encuestitis, porque hoy en día el agrado que tiene X o Y candidato ya no se mide tanto hasta el 6 de junio, hasta el día de la jornada electoral, comienza a medirse mucho tiempo antes con las encuestas, y eso me parece que, bueno, de entrada demerita la función científica de las encuestas, porque las propias casas encuestadoras y quienes las representan al final del día están constituidos como una empresa y sirven a sus intereses y a los intereses de quien les pague. Sabemos, Vox Populi, ¿no? Las encuestas las gana quien las paga. Me parece que no, me parece que en ese tipo de casos habría que analizar todos estos factores que ya hemos estado comentando para determinar muy personalmente y también en cierto grado científico si quien gana es el que paga las encuestas, que a mi parecer no es siempre así. Se los pregunto porque estas encuestitis de pronto las podemos ver en muchas plataformas y digitales, páginas y también algunos medios electrónicos en donde lanzan su encuesta y precisamente no tienen un conteo. ¿Qué es lo que debería de hacer la sociedad cuando se encuentra o cuando de pronto a su Facebook le llega una encuesta para que conteste? ¿Vale la pena de pronto involucrarse en ese tipo de conteos? Sí, desde luego. O sea, las encuestas, como lo acaba de decir con mucha precisión Lalo, son una fotografía del momento. Entonces, si nosotros entendemos que es una fotografía del momento, no quiere decir entonces que sean
actos adivinatorios o bolas de cristal para ver el futuro de lo que va a ocurrir el 6 de junio. Y desde luego que en términos estrictos la gente debe de entender, por lo menos para este programa, Manuel, Lalo, Isabel, debe entender que de lo que estamos hablando es de encuestas de preferencia electoral. Claro. Porque hay encuestas de todo tipo. Por ejemplo, hay encuestas de aprobación o de desaprobación de un funcionario público, ¿no? Entonces, las encuestas de las que estamos hablando ahorita, la encuestitis, el momento de la encuestitis, le compro a Lalo la idea, se puede volver tóxica, para utilizar una palabra que todos podemos comprender. Que en este momento todo el mundo puede comprender, se puede convertir tóxica en la medida en que nos dejemos abrumar o que la gente se deje abrumar por lo que dicen las encuestas, que como bien lo dice Lalo, mucha gente va a decir, esta es la encuesta buena porque aquí dice que va ganando mi candidato, y esta es mala porque esa no se le cree porque es pagada, cuchareada, etcétera, porque ahí va perdiendo mi candidato. Y eso forma parte de lo que Castells llama la política de las creencias. Es decir, yo voy a creer en lo que creo y así me demuestren lo contrario, yo voy a seguir creyendo esto. Entonces, vale la pena, por lo menos en este sentido, Manuel, plantear que, digamos, un poquito esta charla vaya hacia, digamos, informarle a la gente cuáles podrían ser las encuestadoras, las casas encuestadoras que pudieran ser más creíbles, ¿sí?, metodológicamente hablando, por la cuestión de su prestigio, desde cuándo vienen trabajando, etcétera, porque de repente surge la encuestadora Patito S.A. y dice que va ganando un señor, el único candidato, ¿no? Las candidatas van perdiendo, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Rápidamente. Claro, mi comentario tiene ironía, pero bueno. Hace un rato te veía yo disentir, perdón, lo interrumpo. No estabas tan de acuerdo. ¿Qué ibas a decir? Yo, Manuel, hablabas sobre si conviene o no involucrarse en estos estudios que se hacen a través de las redes sociales. Yo creo que no. Yo creo que no en dos sentidos. Y el primero es que cuando uno contesta este tipo de cuestionarios, los datos sensibles que se tienen en las plataformas digitales, en las redes sociales, no sabemos de entrada a dónde van a parar y para qué los van a ocupar. Claro. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, aunque los dominios web tengan el candadito verde, aunque los dominios web sean confiables y seguros, creo que pues al final del día lo que buscan estas casas encuestadoras que hoy lo están haciendo a través de las redes sociales es hacer lo que en términos del Big Data se llama minería de datos. Entonces creo que hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, y en el otro creo que no valdría la pena en términos científicos, salvo la opinión de Claudio Ciro, que tal vez discrepa, tal vez no, porque no hay un control, no hay en cierto sentido pues una nota metodológica en estas encuestas, ¿no? O sea, lo mismo pueden contestar 1,000 que 2,000 personas de un universo X, y al final del día, pues teniendo en cuenta esto que también se denomina la era de los bots, es todavía más complejo, ¿no? Porque ahora no sabemos si verdaderamente quienes contestaron la encuesta en redes sociales fue una persona que existe o fue un robot que está programado con un código exacto para poder contestar esas encuestas. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, creo que no valdría la pena. Con un algoritmo que desde luego en materia de protección de datos, que es lo que se refiere, y retomo un poco el comentario, si me permite, si termino rápido, para decir hacia dónde voy, es que tiene razón Lalo en ese sentido, y por lo tanto la gente tiene que estar informada. Por ejemplo, todas las encuestas que durante el proceso electoral las encuestadoras presenten, ¿sí?, deben registrarse. El primer requisito, deben registrarse ante la autoridad electoral. Todas tienen que presentar su metodología, su vitrina metodológica, como dice Lalo, etcétera, la fecha en que se aplicó los cuestionarios, y esto está en un momento dado en nuestras manos, Manuel. Entonces,
Por ejemplo, ustedes pueden, y con eso termino mi comentario, ustedes pueden entrar a la página del INE y buscar la información sobre las encuestas que se han aplicado en materia de la elección de gobernador en Tlaxcala y encontrarán, entre otras cosas, por ejemplo, el ejercicio que yo hice, un informe trimestral que el secretario ejecutivo del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Germán Mendoza Papalozzi, envía al secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Edmundo Jacobo Molina, en el que le dice qué encuestadoras se presentaron, cuándo elaboraron su cuestionario y qué resultados obtuvieron de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en el más reciente de estos informes, uno puede encontrar que Massive Caller, que Demoscopía Digital, que el Heraldo de México, otra vez Massive Caller, que Factométrica, que otra vez Massive Caller, que el Universal son las encuestas que de febrero para acá, para marzo, marzo, para llegar abril, elaboraron encuestas en la materia. Entonces, alguien puede decir, Lalo, oiga, pero eso, pues, que le interese a los políticos. A eso voy un poco, bueno, ¿para qué sirven las encuestas? Ahora sí, creo que tendríamos que entrar, ¿no? Y entonces tendría dos usos: el negativo, que es el que sirve para hacerse propaganda, ¿no? Dependiendo de que si el candidato está bien posicionado en esa encuesta o no. Y el segundo, que es el que tendría que ser considerado en los war room, en los cuartos de guerra de los candidatos, para aceitar sus estrategias. Porque, y un poco a mí me parece que este programa se puede poner interesante en la medida en que pudiéramos analizar por lo menos lo que Massive Caller o otra empresa que entiendo que ya tienes preparada ha dado con respecto a cómo podrían haber sido modificando ya las preferencias electorales del inicio de las campañas a esta fecha. ¿Por qué? Porque, repito, ya lo dijo Lalo, la encuesta es una foto. Entonces, ¿cómo estaba la foto antes de que iniciaran las campañas? ¿Hace 10 días? ¿Y cómo está ahora? Yo creo que a la gente le puede interesar. Claro, algunos van a decir que estamos a favor o en contra de X o Y candidato, pero bueno, se ve. Lo aceptamos. Claro que tenemos una preferencia, desde luego, pero en el análisis no tenemos por qué decirla. Antes de que pasemos a esas gráficas que ya hemos preparado, me gustaría, retomando lo que hablábamos acerca de la encuestitis, ¿cómo afecta, Isabel, a los candidatos en regiones más pequeñas, municipales, sobre todo, estas encuestas que de pronto sí generan mucha especulación en los municipios y que se hacen a través de redes sociales y que en ocasiones son encabezadas por los mismos adversarios? Pues aquí sí tendría que ver como el análisis, ¿no? Porque en lo que realmente en las redes sociales donde se hace la encuesta es en Facebook, ¿no? Y entonces le dice el candidato, los candidatos o el personal del candidato, vote esta encuesta, ¿no? O darle un emoji, ¿no? O un corazoncito, una manita levantada, ¿no? Pero realmente no sabemos si esas personas que están votando son de la comunidad, del municipio o de la demarcación, ¿no? Y realmente sí no sería como muy fiable realmente esa encuesta, ¿no? O las estadísticas que están manejando. También hay medios. Es un sondeo. Ahí sí tendría un sondeo, pero realmente tampoco no sería como muy fiable, porque les digo, a lo mejor la gente que está votando pues no es de San Juan Huatzinco, ¿no? O de Zacatelco, o donde se vota, estos son mis candidatos, son 5, y cuál es el mejor que te pueda representar, ¿no? O quién ganaría, o si, como usted dice, ¿no? Si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? Pero la gente que está votando no es realmente la que va a emitir su voto a la urna, sino son jóvenes de entre 15, 12 años, y en los mensajes de WhatsApp, vota por mi candidato, o darle un emoji. Entonces realmente no sabemos si esas personas que votaron nos garantizan que van a emitir su voto en Zacatelco, en Tlaxcala, en Calpulalpan, en Apizaco.
Entonces Como realmente si fuera sería como muy como si fuera alterada, la ¿no? candidata a la reina del carnaval, ¿no? Vota por Claro. la candidata. Exactamente, De hecho, entraría en ese sentido, parece, ¿no? Parece que en ese sentido, estos sondeos que se hacen en las redes sociales terminan convirtiéndose en eso, en un certamen de popularidad donde se invita a la comadre, al padrino, a los sobrinos, A los hermanos, a votar por el X, candidato. por X o Y candidato. Entonces, creo que me parece también muy interesante que las estructuras digitales se activen en términos de estrategia electoral, pero eso demerita este tipo de ejercicios, ¿no? Como decía Isabel, pues obviamente que cuando se hacen los bots, los que saben, los que dicen que saben, pues programan un robot que hace cientos de Facebook en cuestión de horas. Sí. Entonces, este robot está programado para que no sea precisamente residente de estas comunidades y al final del día pueda rentarse al mejor postor. Entonces creo que eso todavía devalúa más la calidad de este tipo de ejercicios. Y diría, sería la cruda realidad de los candidatos cuando es el mero 6 de julio y ven que no tuvieron los resultados, el porcentaje de la votación, ¿no? Es decir, en qué fallé o cuál fue el problema. Sí, tuvieron ¿no? likes, pero no tuvieron votos, ¿no? Exactamente, ¿no? Y esto reafirma lo que muchas veces se dice, que las redes sociales te sirven para generar posicionamiento, pero no para ganar elecciones. Sí, porque de alguna manera pues son espacios de interacción social virtual, desde luego, y no son nada diferentes a las relaciones en la realidad real, son prácticamente iguales. Estamos, digamos, un poco haciendo estudios en la materia y vemos que desde luego, sobre todo ahora con la pandemia, va a ser interesante ver cómo efectivamente las interrelaciones sociales en las llamadas redes sociales, que en realidad hay que académicamente son comunidades virtuales en internet, ¿sí? Que te permiten, pues de alguna manera, comunicarte. Entonces, como estrategias electorales en un momento dado quizás sirvan para la candidata reina del carnaval, pero para el candidato a la presidencia de comunidad de la sección segunda del barrio de los barrios 4, 5, 10, 20, 40 barrios de Contla, no va a servir, porque sí. Finalmente, como dice, le interrumpíamos a Isabel, va a tener muchos likes, muchos me gusta, me encorazona, ahora ya hasta me extraño, lo adoro, no me acuerdo cómo se llama esa, me importa, ¿no? Y muy poquitos me divierte y muy poquitos me enoja y entonces voy muy bien, voy a ser el próximo presidente de comunidad. Y obviamente es falso, o sea, no es real. Ahí yo creo, Manuel, incluso que me parece que ni siquiera tiene mucho sentido profundizar. En el caso de la candidatura a la gubernatura, ahorita, ahí me parece que sí, porque hay números interesantes que han estado presentando las encuestadoras, por lo menos de las encuestas realizadas hace un mes, a las que se están presentando realizadas a principios de abril. Sí, claro. Se los comentaba para tener un panorama más amplio, porque, bueno, también nuestros seguidores tienen presente que sus candidatos locales juegan un papel muy importante y que muchas veces se dejan influenciar por este tipo de conteos que, de acuerdo a lo que comentan los expertos, pues no son fiables porque no tienen una metodología científica y no tienen una base de sustento como una encuesta que se hace en un lugar determinado, en el área de interés, y que a través de las redes sociales no se puede delimitar porque está abierto a que participe Juanito Pérez, que vive hasta el Ecuador, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde llegamos, ¿no? Es hasta cierto punto infinito lo que las redes y las comunidades virtuales pueden alcanzar. Volviendo al tema, porque veo al maestro quiere ver resultados. Vamos a ver, tenemos unas encuestas del Universal en el año, a inicio del año y a finales sí, ahí estábamos en diciembre del 2020, donde tenemos una encuesta del Universal y nos empieza a mostrar los primeros posicionamientos de los que ya marcaban tendencia para candidatos a gobernador. Pero antes de entrar a esa, ¿por qué en redes sociales sí de pronto puede ser interesante el posicionamiento que generen a través de estas encuestas? Porque lo que buscan obviamente son votos y cuando yo digo
y ya voy a entrar al meollo, es cuando yo digo en una encuesta, Lorena Cuellar 50% de los votos, Anabel Ábalos 21%, ¿no? Entonces 50,000 likes de los lorenistas y ojo, dije lorenistas, no morenistas. y 2 me divierte de los anabelistas o los prianistas, ¿no? Los avalados. Entonces, digamos, ese entusiasmo que se genera en la interacción en ese momento pareciera, ¿sí? Bueno, no pareciera, está funcionando como propaganda electoral, estrictamente hablando. Entonces, por eso digamos, esa efervescencia, esa encuestitis, ¿no? De estar publicando. Cuando los resultados son a la inversa, o sea, bueno, ni siquiera a la inversa todavía no se presentan, pero que ahora Lorena tiene 42 puntos y Anabel tiene 38. Entonces ya hay muchos me divierte de los lorenistas y muchos likes de los de la coalición opositora, ¿no? Entonces, esto tiene un efecto, desde luego, claro que sí, en la cotidianidad, voy a decirlo. Pues en mi casa, mi hermana dice, oye, es que nadie quiere a Lorena, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está teniendo un efecto en redes sociales. La estrategia, obviamente, de campaña negativa de la coalición opositora hacia la candidatura de la coalición oficialista, por llamarla así, en términos del gobierno federal, pareciera estar funcionando. Y por eso me parece que sería interesante poder analizar por lo menos 2, 3 números. Vamos con nuestra primera imagen, que la hace El Universal, que está dentro del catálogo de INE, y la hace en diciembre del 2020. Ahí tenemos la fecha. Y esta primera encuesta que hace El Universal, de acuerdo a las tendencias de Tlaxcala, no había coalición en ese momento. Ni candidatos definidos. Ni candidatos definidos, son por partidos. Y tenemos que el Coloradito, el Partido de Regeneración, lleva 36.7 puntos, y que distan mucho del más alto, que sería el PRI, con 12.6 puntos, 20 puntos, seguido del PAN, que es abismal, y bueno, los demás partidos que representan realmente números menos interesantes. Y los que no saben y los que no contestaron también, esos son importantes a la hora de analizar una encuesta, pero no sé, a mí como que me gustaría de cederle a Lalo un poco, bueno, ¿cómo leemos nosotros esto? O sea, ¿cómo lo leeríamos, Lalo? Claro, bueno, recordar que coyunturalmente en diciembre del año pasado todavía no estaban constituidas como tal las coaliciones. No teníamos hasta ese momento precandidatos registrados, al menos no en todas las fuerzas políticas. Y lo que es más importante, no teníamos ya candidatos de forma oficial. Entonces, me parece que esta situación... Y menos había campañas. Claro, o al menos no constituidas legalmente. Así es, ¿no? Sí. La campaña legal... Sí había proselitismo, pero no Claro, había... pero me parece que esta encuesta obedece al ánimo que tenía la gente en ese momento, ¿no? de 2020. Y hay que recordar todos los factores que la variable COVID agregó a este tipo de estudios científicos, porque muy seguramente, y tal vez corrígenme si me equivoco, esta encuesta yo no creo, según lo que estoy viendo, que haya sido presencial, que haya sido cara a cara. Muy seguramente fue a través de un robot y fue una encuesta telefónica. Y yo también comparto la opinión del maestro Claudio Sirio en el sentido de que hay que analizar quiénes son los indecisos y además quiénes no contestaron. Pero esta encuesta me parece ya muy desmenuzada porque no se puede cruzar la información. Es decir, me parecería en ese momento un ejercicio más interesante si supiéramos del 36.7 que tenía Morena en ese momento, cuántos eran hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes en edad de votar, jóvenes próximos a votar en su primera elección, porque en función de eso pudiéramos hacer cruces de información interesantes que para el caso
caso de los candidatos y en términos de estrategia electoral, pues les permitiría tomar decisiones en función de estos resultados. Me parece que esta encuesta no es que esté cuchareada, es que el ánimo de la gente en ese momento representaba en gran medida lo que estamos viendo, y creo que también habría que valorar precisamente la vitrina metodológica, y aquí es donde quiero que tomemos en cuenta lo que les decía, las letras pequeñas, al menos en esta gráfica no están, es decir, no sabemos cuántas personas fueron, se les aplicó el cuestionario, si fue telefónico, si fue a través del correo electrónico o las propias redes sociales. Entonces creo que, salvo la mejor de las opiniones, habría que ser de verdad muy estrictos en cuanto al consumo de las encuestas. Propagandísticamente para los partidos, vaya, esto es una joya, ¿no? Y, claro. y quien no la aprovechara en términos de estrategia electoral, pues estaría perdido. Pero creo que hay que aprender a diferenciar entre la propaganda electoral y propiamente un estudio de aproximación a la realidad, ¿no? Digo, me queda claro que la tendencia, si bien ya cambió hasta este momento según otras encuestas, en ese momento era lo que la gente, ojo, no pensaba, lo que la gente sentía. Sí, hoy claro. En día, dadas las circunstancias, muy seguramente la gente ha dejado de sentir y de pensar lo que estaba sucediendo en diciembre del 2020. Vamos a ver nuestra siguiente encuesta. Esta es más actual. Y ahí viene la encuestadora, en donde ahorita sí, ya hay candidatos plasmados y bueno, podemos observar la tendencia, cómo maneja... Este es de febrero ya del 2021. Sí. 3 de febrero. 3 de febrero. Ahorita vamos a ir manejando la evolución. Y es de Demostracking, que si ustedes se dieron cuenta, cuando yo leí el informe no está. Entonces, en un momento dado, conforme yo tengo esa información, digo, bueno, Demostracking no está en el informe del ITE, entonces no la paso. ¿Por qué? No porque, digamos, no le dé credibilidad, sino porque un primer filtro, digamos, sería no está registrada. Ahora, igual y sí es una buena encuesta, pero ya un parámetro es no la dan a conocer ante el ITE, no la dan a conocer ante el INE, entonces me parece que no tendría mucho sentido, pero son cosas que, digamos, la gente tiene que empezar a aprender, a leer. Esto es que no llevamos mucho tiempo con cuestiones de encuestas. Estamos hablando de que en México, por lo menos apenas desde el 2000 para acá, se empezó ya una tradición de encuestas. Entonces, por eso es que elementos como estos son importantes. Desde luego, lo que dice Lalo es importante. En estos informes uno puede ir incluso a las bases de datos de las encuestadoras y poder revisar más información al respecto. Yo creo que esta sí, como que no desdeñarla, pero creo que sí nos las podemos pasar, y si tienes otras... Entonces, maestro, una pregunta, bueno, ya para que también las personas que están viendo esta transmisión y puedan diferenciar entre encuesta y encuesta, de cuáles encuestas son pagadas por los partidos, por los candidatos, o cuáles son las encuestas que realmente tienen un margen de error muy determinado, un 10%, un 3% entre candidatos o entre partidos o entre las coaliciones, porque muchos, como muestra esta, hay un margen de diferencia de un 3 o 4% porcentual de la votación, ¿no? Entre candidatos, ¿no? Entre una y la otra, por ejemplo. Pero la gente, ¿cómo podría saber que esta encuesta no es tan creíble, tan factible para que ella... Sí, valdría la pena hacerlo, Isabel, pero yo creo que en un programa como este me parece que no, nos serviría más la otra que habían ya puesto de A&E Research, creo que se llama. Campaigns and Elections, ¿no? De Campaign and Elections. Bueno, esta es del financiero. Incluso creo que esta del financiero nos permite decir algo que en términos generales sí podemos recomendarle a la gente. Encuestas del financiero, encuestas de Reforma, encuestas del Universal son encuestadoras que sí, en un momento dado hay que ponerles mucha atención y revisar todo lo que dice Lalo, la metodología, cuántos entrevistaron, cómo los entrevistaron, dónde los entrevistaron, porque efectivamente la pandemia difícilmente nos haría pensar que fue una entrevista cara a cara, como dice él,
que puede ser en tu domicilio, que tiene mayor precisión, o puede ser en la vía pública, en una plaza, etcétera. Entonces, esta encuesta, más allá de los resultados, es más, a mí, no le hagan caso ahí quién dicen que va ganando. No. Entiendan que encuestadoras como la del Financiero, la del Universal, la de Reforma, incluso la del Heraldo, son encuestadoras que sí vale la pena atender y verlas. Pero esta, por ejemplo, esta de manera particular, el día de hoy... Campaign Elections. El día de hoy, esta es la que está causando furor. Uh-huh. Hace unos días un amigo me comentaba sobre esta encuesta y me decía que esta encuesta había sido aplicada el 5 de abril. Sin embargo, cuando vemos los datos metodológicos de esta encuesta que ya anda en redes sociales, resulta que no, que se aplicó el 10 de abril. Y los datos que están ahí anotados muestran de alguna manera lo que a los que van en segundo lugar les encantará decir que están ya en empate técnico, y a los que van supuestamente en primer lugar negar un supuesto empate técnico. ¿Por qué? O sea, ese es el asunto. Claro. Porque la bronca sigue siendo la misma, es la propaganda electoral. Entonces, a mí me parece que esta, si ustedes recuerdan, tampoco esta encuestadora aparece en la lista que yo les leí de este primer informe, de este primer trimestre, lo cual no quiere decir que probablemente no esté, igual que la anterior, la de Demos Tracking. Probablemente sí están, pero no están en el informe que yo presenté, del que yo hablé, porque es desde febrero. Entonces, aquí me parece que lo principal que había que atender y que sí vale la pena, digamos, analizar es dos cosas. Primero, algo que siempre a los propagandistas se les olvida. Es cuánta gente está indecisa ahí. O sea, ese dato ahí es importantísimo. ¿Por qué? Porque es superior al margen que tiene supuestamente las preferencias electorales de uno con otro, del primero con el segundo lugar. Y luego, el segundo aspecto que es importante de verificar ahí, que tendría que haberlo mencionado como primero y que ya lo dije, es ¿qué se le preguntó a las personas? Seguramente quienes nos están viendo desde una pantalla, desde un celular, difícilmente van a ver lo que se les preguntó, pero si ustedes ven ahí, la pregunta que se formula no es la pregunta probada mundialmente, universalmente, que es, si hoy fueran las elecciones, así, mi maestro Javier Quiñones, a quien le mando un saludo, desde luego, mi maestro Javier Quiñones me insistía mucho en eso, y yo creo que él, por ejemplo, podría explicarnos, bueno, ¿por qué esta encuestadora, porque no la estoy descalificando, no, ¿por qué esta encuestadora está formulando la pregunta de esta manera? Y no como se científicamente tendría que darse, adecuado, ¿no? Entonces, ese otro aspecto nos explicaría un tercero, que es, a ver, se está cerrando porque eso es lo que le preocupa a la gente, a los que están a favor y en contra de un candidato, y como para quitarles la preocupación, ¿no? La pregunta es, ¿se está cerrando la competencia en Tlaxcala? Y así, sí, casi... ya sé, ¿no? Casi. Y eso me parece, digamos, como esa reacción así como de adentro y no de las vísceras y no de aquí, me parece que es la que nubla un poco el panorama y no nos permite exactamente ver qué hace. Vamos a ver la siguiente gráfica. Hay que darle atención, yo creo, que a esta encuestadora, pero hay que hacerlo con un sentido crítico, así como lo estoy planteando ahorita. Me preocuparían incluso a mí aquí cuestiones de qué partidos en un momento dado podrían perder la elección. Ese dato es interesante. Aquí viene la pregunta, ¿quién cree usted que ganará la elección? Así es. Y resulta que ese dato y el otro que dan, resulta que más de la mitad dicen que va a ganar Anabel Ábalos y que va a perder Lorena Cuéllar. ¿Cómo leemos esto? Mucha gente y eso está candente hoy en el INE, mucha gente está desconfiando del árbitro. Aquí puede haber algo al respecto. Porque el otro dato que da esta encuestadora dice
¿quieres el cambio? O algo así más o menos, y el 60% dice que quiere el cambio. Y entonces dices tú, bueno, a ver, ¿cuál cambio? ¿A qué El cambio de la persona. Al cambio de la persona, al cambio de partido en Tlaxcala, al cambio del partido a nivel nacional. ¿A qué cambio se están refiriendo? Yo entendería que se refieren al cambio del partido a nivel local. Entonces, ¿cómo es que, si tienen ese otro dato, ojalá y lo puedan poner, ¿cómo es que más del 60%, creo que 60% dicen que quieren el cambio, ¿sí? Y sin embargo, la competencia estaría cerrándose? O sea, ¿qué ocurre? Esto, repito, tiene que analizarse con mucho cuidado. Dejemos a los que quieran hacer propaganda electoral que lo hagan, pero los que nos queramos escapar un poquito de esta dinámica, digamos, yo sí lo diría con todas sus letras, esta dinámica nefasta, ¿sí? Hay que analizar más los números, porque, insisto, por lo que me comentaba un amigo, entiendo que él habría colaborado un poco en esto, a este encuestador había que ponerle atención. Y si realmente sus números, lo que están diciendo sus números está ocurriendo, que yo no lo veo, por cierto, en la calle, para decirlo un poco rápido, ¿sí? Pero si fuera cierto lo que están diciendo sus números, entonces el problema, la sucesión de gobernador se hace más compleja de lo que ya era. Y eso para nosotros, los analistas, se nos hace más interesante. Pero para el ciudadano común se le puede complicar. ¿Por qué? Y termino mi comentario. Porque en un momento dado puede decir, no voy a votar. Y eso sí preocupa. De hecho sí preocupa porque mucha gente en la plática, como dice, lo vemos en las calles, ¿no? Que realmente no están confiando y que dice, prefiero anular mi voto, sí voy a ir a votar, pero anulo mi voto, no, ni para el gobernador ni para las diputaciones, ¿no? Porque realmente no tengo como la certeza que vaya a haber un cambio o que realmente se hagan las cosas, ¿no? Y con estas encuestas puede confundir a la ciudadanía, pero también dirá, no, sí voy a ir a votar y voy a votar, mi voto va a ser para esta persona o para esta candidata. Entonces también ahí entra no tan cierto el 50% de incertidumbre, sino que unos sí van a motivar, pero sí vamos a salir a votar porque como que ya está ganando esta candidata o porque ya está quedándose atrás, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahí sí tendría que analizar la ciudadanía precisamente. Claro. Realmente cómo está el panorama político electoral en el estado, y también tendríamos que ver otras encuestas a nivel nacional, ¿no? Cómo califican al estado a la gobernatura las encuestas que realizan a nivel nacional, ¿no? Porque a lo mejor ahorita estas encuestas son estatales aquí en el estado y por eso a lo mejor hay esa confusión, pero sí también tendríamos que analizar esa parte a nivel nacional, ¿no? Cómo están viendo el proceso electoral de manera externa, porque a nosotros aquí estamos internos y lo vemos de diferente manera, ¿no? Pero sí tendríamos que ver también esa, o no sé usted, maestro, cómo lo vea. No sé cómo lo ve Lalo. Porque o Lalo también. A mí me interesa, me parece que la mejor de las encuestas sí es la que podemos entender de forma muy simple, es decir, la que en términos gráficos y en términos metodológicos se nos puede explicar en no menos de una cuartilla. Me parece que esa es la mejor de las encuestas. Pero creo también en este sentido, hablando de estrategia electoral, que en los cuartos de guerra se toman en cuenta las encuestas para la toma de decisiones, ¿no? Obviamente en este tipo de espacios, en los war rooms, sí ya se han tenido en cuenta todo esto que ya platicamos desde que inició el programa, la vitrina metodológica, ver si están registradas ante la autoridad electoral o no lo están, cuál ha sido el prestigio que han tenido durante los últimos 20 años. Me queda claro que eso ya pasó. Eso ya ¿Cuál pasó es el margen de error que ha... ¿O cuál es el margen de error? Exacto. Que se tiene, ¿no? Pero yo creo, y me atrevo a decirlo siempre que puedo, y hay quienes se atreven también a decir que es una exageración, pero yo sí recomendaría, para saber a ciencia cierta cuál es el resultado, el pulso que de verdad se vive en la realidad, las encuestas ya en el plano hasta seccional, en cuanto a secciones electorales. Son carísimas, claro, porque estamos hablando de que eso representa desplegar a muchísimas personas que van a realizar cuestionarios, ¿no? Entonces, a mí me parece que una encuesta a nivel seccional
más allá de que algunos digan que es una exageración, nos puede decir el pulso real de las distintas realidades de Tlaxcala. ¿Por qué? Porque a pesar de que convivimos en el mismo espacio geográfico, no precisamente significa que sintamos lo mismo, ¿no? Y que tampoco veamos lo mismo. Entonces, eso repercute directamente en el día que nos encuestan, porque pues si hoy amaneció mi calle con un bache y el partido en el poder no lo ha arreglado, si vienen y me preguntan, obviamente, claro, y estoy enojado, obviamente voy a decir que sí quiero que los cambien. Pero al contrario, si el partido que está en el poder ya me dio más allá de hacer un buen trabajo, porque pocos lo hacen, si el partido en el poder ya me ha dado una dádiva y estoy contento en ese momento porque me dieron lo que sea, obviamente voy a decir, con tal de que me den próximamente, que vayan ellos. Entonces, esto de verdad también habría que tenerlo mucho en cuenta el elector que está consumiendo las encuestas, porque hacer encuestas en Tlaxcala es muy complicado. Insisto, las realidades son distintas. Hay comunidades donde los hombres descansan completamente el día lunes, y es el único día que los puedes encontrar en su casa, entonces es el momento idóneo para hacer encuestas. Si vas martes, miércoles, jueves, nunca los vas a encontrar. Hay comunidades donde la hora idónea para encuestar son las 6 de la tarde, otros en la mañana. Entonces creo que eso hace muy caras estas encuestas que yo recomiendo de verdad, si se quiere tener el pulso real ya en el plano seccional, porque tenemos de entrada que conocer las realidades de Tlaxcala y las condiciones de cada una de las comunidades a las que vamos a ir. Entonces, es una gran inversión. La última que tuve la oportunidad de cotizar en el plano seccional estaba más o menos en 5 millones de pesos. Es, insisto, una inversión muy grande, pero eso puede permitirle a los equipos tomar la mejor de las decisiones. Ojo, ya incluso hablando hasta a nivel seccional, ya no estamos hablando de cómo va a operarse o a tratarse la elección en toda la geografía del estado como un todo, sino ya pieza por pieza podemos ir tomando decisiones, o los equipos, los war rooms tienen que ir tomando decisiones en función de las encuestas. ¿Por qué no vemos a ningún partido, como en algunas otras ocasiones, hacer este tipo de encuestas, sabiendo que parte de las estrategias fundamentales para dirigirse al electorado es saber qué piensan, qué sienten, su perspectiva en cuanto a los partidos, en cuanto a los políticos, y que son efectivamente lo que permite tener ese contacto? ¿Por qué en este momento, en esta elección, queremos pensar que es parte de la pandemia? ¿Qué otro factor está influyendo para que estas encuestas no se den? No he visto a ningún partido hacer este tipo de trabajo. Esa pregunta también siempre es muy interesante cuando mucha gente dice, bueno, pues que a quién entrevistaron, a mí nunca me han entrevistado, ¿no? Pero es que si estamos hablando de un universo de electores en Tlaxcala, de cuántos estaríamos hablando, Lalo, de 40,000, 50,000, no recuerdo ahorita electores, ¿no? Y todas las muestras que se han estado realizando en encuestas, digamos en cuestionarios que se aplican 1,800, entre 800 y 1,000, entonces es muy difícil que en términos, digamos, del muestreo, sobre todo aleatorio, que es el que se utiliza siempre, a uno le llegue a tocar, pues es muy difícil, ¿no? Quizá no tanto es percibir que no estén haciendo ellos sus propias encuestas. Yo creo que sí la están haciendo. Nada más que la pandemia ya nos obligó a que este tipo de trabajos científicos se hagan ya no tanto en la realidad real, sino en la realidad virtual. Que es Internet. Por eso Massive Caller, que me parece que es quien estaría, digamos, punteando en esta parte, digamos, sería la encuestadora en la que sí había que revisar cómo hacen su muestreo, cómo realizan cómo aplican su cuestionario, etcétera, porque creo que es de las que tendrían más seriedad al respecto. Ahora, Reforma, el Universal, etcétera, pues ya ni pregunto, porque sí lo tienen. Aquí el asunto, me parece que para el caso de los partidos, de los cuartos de guerra,
en estricto, como dice Lalo, contrario a lo que él, me parece, yo entendí que afirmaba, que ellos ya lo sabían, a mí me parece muchas veces que no lo saben, o sea, que no aplican, digamos, el suficiente capital, no financiero exclusivamente, para poder tener estos panoramas. Entonces, creo que más bien es en el sentido de lo que dice Lalo. Bueno, ¿cómo es que nosotros podríamos percibir que los estrategas de las campañas estarían leyendo estas encuestas? Por ejemplo, si es cierto que se está, digamos, cerrando un poco el margen entre el primero y el segundo de las preferencias electorales, se puede notar, por ejemplo, en que desde el War Room de Lorena Cuellar ya ha empezado una campaña también negativa hacia la candidata de la coalición opositora, que hace 2 semanas no veíamos con claridad. Sí. Entonces, mientras la campaña negativa utiliza el término del chapulineo para, digamos, denostar a la candidatura, en el otro es el acercamiento con figuras polémicas como Salinas de Gortari u otro, ¿no? Mario Marín, por ejemplo. Sí, ¿no? Rosario Robles. Entonces esto yo creo que sí estaría diciéndonos que los cuartos de guerra sí andan preocupados por la cuestión de los resultados que las encuestas están dando, pero desde mi punto de vista le están dando de repente demasiado, o sea, se está perdiendo la calidad de la competencia en el momento en que no se están planteando las propuestas iniciales que analizamos los 2 martes anteriores, Manuel, es decir, claro, ¿qué propone una coalición y qué propone la otra? Y vemos los puntos, digamos, interesantes de análisis en ello. Entonces, vendrá seguramente una segunda encuesta. Todas las encuestadoras yo siento que van a hacer solo 2 encuestas. Vendrá una siguiente, digamos, a mediados finales de mayo, y entonces ahí veremos cómo evoluciona, sobre todo estas que acabamos de revisar, 1. Y 2, va a ser interesante, y creo que el siguiente programa tendría que versar sobre ello, es cuál va a ser el impacto del el debate que se celebrará el próximo domingo. Es decir, el escenario de las alternativas que se plantearían en esa elección, cómo se va a comportar cada uno de ellos y cómo va a afectar en el ánimo de la gente. Eso va a ser interesante, digamos, analizarlo, porque ahorita yo me preocupo más, Lalo, de repente yo nunca he trabajado para una campaña así de manera profesional, pero a mí me preocupan más los ciudadanos, cómo puedan estar entendiendo estas encuestas. Por ejemplo, dice Rafa en una pregunta que si también puede influir, si puede influir en la decisión de la votación en este momento, por ejemplo, la aplicación de las vacunas contra el COVID-19. ¿Sí? Eso es interesante. ¿Sí? ¿Qué está pensando la gente? ¿Qué está pensando la gente en el momento, sobre todo los que ven bien al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué tanto están relacionando, ¿no?, la aplicación de la vacuna con la intención del voto? Su intención de voto. Eso creo que puede ser, interesante de analizar en una encuesta, ¿sí? Porque ya viene ahora, nos van a vacunar a los mayores de 50 años y 59 y a los profesores en un momento dado antes del proceso electoral, muy probablemente. Claro. Parte de lo que hablábamos en el programa pasado, de que esto causa una devoción inherente, ¿no? Un compromiso. Sí. Parte de la estrategia y de la campaña que pues, el gobierno federal trae. Y eso ya lo analizaremos. Pues un gusto compartir con ustedes sus diferentes... Perdón, si me permites, Manuel, hay una pregunta que hace Daniel de que si puede haber confianza en Mitofsky. A Mitofsky debe ser de las más respetables encuestadoras en México. Sí, claro. Nada más que su metodología a veces es muy rigorista y tanto que llega a equivocarse. No, a mí me parece pero hay que atenderla. Pero es de las encuestadoras que ha generado presencia. Claro. Y ha sido muy asertiva en sus pronósticos
ya desde que Claro. Sí. surge a raíz Sí. de Vicente Fox, ¿no? Así es. Claro, así es. yo también abonaría ese comentario diciendo que Mitofsky es de las encuestadoras, sí, en las que particularmente su servidor tiene un grado alto de fiabilidad, pero no es nada más porque haya predicho lo que quería que pasara Claro. o lo que a mi conveniencia quería que pasara, no, sino porque metodológicamente, de verdad, como dice Claudio Sirio, son tan rigurosos que pecan de esto y muchas veces se ponen a agregar variables que la verdad pues difícilmente pueden abonar. Para el caso de las vacunas, creo que eso pudiera medirse si desmenuzáramos una encuesta donde también se agregara en el cuestionario a las personas si ya fueron vacunadas o no, porque eso sería un parámetro para que podamos determinar, y cruzando la información, si los que fueron vacunados tienen o no intención de votar por X o Y partido. Entonces, creo que eso va a ser todavía más complejo. Y a lo mejor no funcione, Lalo, porque la mayor parte de los electores son jóvenes. Y los jóvenes son los que están en la cola Claro, hasta el de final. los que van a ser vacunados. Pero bien valdría la pena preguntarlo porque, insisto, todo depende de las realidades que vivimos. Claro, y claro. hemos visto en las redes sociales que hay jóvenes que están pues emocionados porque sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos ya han sido vacunados, ¿no? Entonces creo que también valdría la pena analizar en ese sentido, Claro. si ellos o algún familiar en línea directa cercano ya ha sido vacunado. Vacunado. Me parece que el asunto... Es un buen tema, ¿no? ¿No? Para Es un buen revisar. tema y eso nos va a generar un parámetro también de el grado de complejidad de la política y cómo las medidas que se establecen desde las más altas esferas influyen en todos los ámbitos y en todas las regiones. La metodología de Mitofsky, para dar un poco más información y se investigue ahí, es que Roy Campos tiene toda la experiencia que viene del INEGI en aquellos momentos en los que el INEGI, digamos, no estaba todavía muy influenciado por las cuestiones del poder, a pesar de que no tenía la autonomía. Entonces, la experiencia de Campos, de Roy Campos, para Mitofsky es esa y es muy valiosa, hay que atenderla, desde luego. Les pido para concluir sus conclusiones. Un minuto, por favor, y empezamos con Isabel. Bueno, yo solamente quiero decir que las encuestas no determinan al ganador hacia un gobierno. Se tendría que analizar muchas situaciones, muchas propuestas. Entonces yo creo que nada más es como un parámetro de medición y la última palabra la toma el ciudadano. Eduardo. Claro, en ese sentido, yo creo que la encuesta más importante es la del día de la jornada electoral, porque esa sí nos permite ver si todo lo que ya hemos estado analizando era cierto o no. Y creo también que es muy importante ser responsables al momento de consumir este tipo de ejercicios científicos, porque como ya hemos dicho, ¿no? La gran mayoría de los que analizamos presentan en cierta medida un sesgo, y tengo que aprovechar para hacer un comercial. Si ustedes me siguen en Twitter, @LaloFernández0, tengo una lista con las encuestadoras más importantes del país. Entonces eso me permite a mí y a mis seguidores, obviamente, poder ir analizando todas las encuestas que van saliendo. Obviamente en el panorama nacional podríamos tratar de focalizarlo un poco más para el caso de Tlaxcala, pero es importante que también tengamos y aprendamos a utilizar las herramientas digitales para en este caso tomar decisiones. Ahora, creo que las encuestas no propiamente le sirven al ciudadano de a pie y de mezclilla, sino más bien le sirven a los cuartos de guerra y a los estrategas electorales, porque al final del día, pues el ciudadano ve la encuesta con el grado de confiabilidad que tenga, pero no le es útil. Claro. O sea, le permitirá tomar una decisión, claro, pero en su realidad más próxima no le es útil. Solo le sirve, Lalo, para, si me permites y despedirme, Sí, adelante. solo le sirve en la medida de que, y eso está medido en las encuestas, de que todos queremos estar con el ganador. Claro. Y entonces, en la medida, por eso dicen, ya va ganando, ya hay empate técnico, etcétera, porque obviamente buscan todos estar con el ganador. Entonces, en ese sentido es mi preocupación. Y a mí me parece que en ese sentido sí sigan a Lalo en Twitter, por favor, porque esta información que seguramente está dando es importante dentro de lo que nosotros de la sociología política, fíjate Lalo, más que dentro de la ciencia política, en el análisis de la política desde el Homo Videns con Sartori, es
lo que desde la cultura anglosajona se llama, las encuestas sirven para ver lo que se llama el game reporting, es decir, cómo va el juego, cómo va la carrera. Entonces, es importante atenderlas, pero también hay que saber a quién le creo. Si estuviera hablando de fútbol, diría, bueno, ¿a quién le creo? ¿A Martinoli, a Faitelson, al Perro Bermúdez, a Faitelson? ¿A quién? Entonces, en ese sentido, digamos, en forma coloquial, un poco es eso, también aprender. Digo, si lo aprendemos en el fútbol, ¿por qué no lo vamos a aprender en política también? ¿Qué encuestadoras, qué comentaristas podemos en un momento dado atender? ¿Por qué? Porque repito lo que decía la semana pasada, lo importante, lo que está en juego en la política, en las elecciones, es el futuro de las naciones. Es decir, no está dado el futuro, lo tenemos que construir con nuestro voto el día de las elecciones. Y bueno, pues ya estaremos pendientes de lo que ocurra el domingo con el debate, Manuel, y nos veremos el próximo martes. Y estaremos aquí quizás analizando eso. Gracias, Manuel. No, gracias a ustedes por su tiempo, pero sobre todo gracias a usted que tiene a bien seguirnos, que nos encuentra toda la información a través de nuestra página digital y también de nuestra plataforma de redes sociales. Este programa lo va a encontrar en YouTube. Muchísimas gracias.